Bien, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy con la sesión. Vamos a revisar nuestro tema que corresponde al día de hoy, que hasta lo que veamos el día de hoy es lo que viene en el examen de la próxima semana, del martes, último día de labores de este año. Y bueno, vamos a aprovechar ese último día para hacer una evaluación de esta primera parte, que únicamente va a incluir estos temas que vimos en estos días. Y entonces, pues es interesante e importante ver lo que vamos a ver el día de hoy. El próximo martes tendremos una última sesión antes de ese examen para ver alguna duda o pregunta o resolver alguna cuestión adicional para prepararnos para ese examen. Entonces, muchachos, antes de iniciar con el tema, quiero preguntar si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran expresar, por favor. Adelante, los escucho, muchachos y muchachas. No, profesor, todo bien. No, profe. Vale, gracias. Vamos entonces a empezar. Vamos a revisar, recordar un poquito lo que hemos visto acerca de la cinemática hasta hoy. Muy muy rápidamente, para poder darle suficiente espacio al tema del día de hoy, que es el que nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y entonces recordamos que en esta parte del curso estamos estudiando la cinemática, que es precisamente el estudio del movimiento, sin atender a las causas que lo producen, y veíamos que íbamos a revisar diferentes tipos de movimiento de acuerdo a sus características, sus trayectorias, sus desplazamientos. Y debido a eso existen diferentes tipos de movimiento. Hicimos un primer ejercicio para poder determinar y tratar de entender la diferencia entre la velocidad, perdón, entre el desplazamiento y la distancia que se recorre, y la diferencia entre la velocidad y la rapidez de un movimiento. En este caso, hicimos un ejercicio que tenía dos desplazamientos, pero que esos dos desplazamientos se hacen en línea recta, y por eso a este movimiento también se le puede llamar un movimiento rectilíneo. Y cuando se hace a una velocidad constante, pues también se le llama un movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, la característica hasta aquí de este movimiento es que es rectilíneo. Incluso el que calculamos como un movimiento, un desplazamiento resultante, también es un movimiento rectilíneo que se hace en línea recta. Eso se refiere rectilíneo. Y además, si se hace con velocidad constante, entonces podemos hablar de un movimiento rectilíneo uniforme, que fue, es parte del ejemplo, que fue lo que revisamos en la sesión pasada. Este movimiento rectilíneo uniforme que se caracteriza por el incremento de velocidades, perdón, el incremento de desplazamientos iguales en intervalos de tiempo igual. O sea, el recorrer distancias iguales en tiempos iguales, eso es lo que llamamos un movimiento rectilíneo uniforme. Y veíamos que si nosotros graficábamos este movimiento, las posiciones sucesivas de este movimiento, obteníamos una recta cuya pendiente precisamente representa la velocidad de ese movimiento. Si nosotros calculamos la pendiente entre dos puntos cualquiera de esta recta, esa pendiente representa precisamente la velocidad. Y si lo hacemos para diferentes puntos, vamos a ver que siempre vamos a tener la misma velocidad, y entonces eso nos lleva a que este movimiento tiene precisamente una velocidad constante, es una de sus características. Se hace en línea recta con velocidad constante, y eso implica desplazamientos iguales en tiempos iguales. Y veíamos que solamente existe una expresión matemática para poder resolver problemas de este movimiento rectilíneo uniforme, que es esta que ya conocemos, que nos es familiar, que sabemos que para determinar la velocidad de un cuerpo que se mueve, simplemente hay que dividir la distancia con respecto al tiempo, se divide la distancia entre el tiempo. Y para este caso específico de movimiento rectilíneo uniforme, está esto que normalmente llamaríamos la rapidez, es equivalente a la velocidad. ¿Por qué?
porque coinciden en este caso la magnitud de la velocidad y de la rapidez. Entonces vamos a hablar indistintamente de velocidad o de rapidez cuando hablemos de un movimiento rectilíneo uniforme. Las otras cositas que están aquí son elementos que nos permiten recordar esta fórmula y en su caso poder determinar cada uno de los parámetros a partir de los otros. Si lo metemos al triangulito, nos ahorra un poquito del álgebra para resolver este tipo de problemas. Igual realizamos un par de ejercicios de este tipo de problemas. Profesor. Y adelante. Ay, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que mi compañero Iqbal tuvo algunos problemas de conexión y no puede entrar a la sala. No sé si le puede dar acceso. En la lista de espera, a ver, déjame ver, permíteme. Sí, profesor. Gracias. Es que no aparece ni en la sala de espera. En cuanto aparece en la sala de espera, yo lo recibo, pero no hay Sí, es que como le digo, creo que tiene problemas de conexión, pero le voy a decir que se vuelva a meter y vuelva a entrar y ya para que le dé acceso. Así es, de pronto. Disculpe que lo interrumpa. No hay problema. De pronto, cuando muevo esta parte de las cámaras y cubro la parte donde está el panel de control, ahí no alcanzo a ver, pero ahorita sí tengo abierta la lista de participantes y no hay ninguna persona esperando en la sala de espera. Entonces, que se vuelva a conectar, por favor, ¿no? En cuanto aparezca, yo lo recibo. Sí, profesor, yo le digo. Gracias. Vale. Entonces, muchachos, veíamos el ejemplo de este movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Y bueno, vimos cómo se resolvía un problema de este tipo. Y el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de lo que se llama el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que pues es muy similar al rectilíneo uniforme, pero tiene ya algunas características específicas. Vamos a suponer, por ejemplo, que este vehículo se está moviendo en dirección recta, igual que en el caso anterior, y entonces realiza estos desplazamientos cada vez que pasa un determinado tiempo. Pues aquí va a ocurrir una situación diferente. Entonces cada una de estas divisiones representa un lapso de tiempo de 1 segundo y lo que va a pasar en este caso, por ejemplo, es que aquí vamos a tener primero una velocidad de 2 metros por segundo y cuando pasa el siguiente lapso, ahora tenemos una velocidad de 4 metros por segundo. Y cuando pasa el siguiente, tenemos ahora una velocidad de 6 metros por segundo. Y así sucesivamente. Hasta el último punto en que tenemos una velocidad de 10 metros por segundo. Esto es similar a lo que teníamos en el caso anterior, nada más que si observan aquí lo que tenemos ahora son velocidades, no desplazamientos, sino velocidades. Y entonces como vehículo puede ser que inicie desde el reposo, entonces si consideramos esa situación como su posición inicial, el reposo, entonces acá tendrá una velocidad inicial que vamos a representar con una B con un subíndice 0. Esa es la velocidad inicial de este vehículo. Y en este caso, como suponemos que inicia desde el reposo, esta velocidad inicial podrá ser igual a 0. Más bien deberá ser igual a 0. Cualquier vehículo, cuerpo que esté en reposo, tiene una velocidad inicial de 0, es decir, está detenido, no se está moviendo, su velocidad inicial es 0. Y conforme pasa el tiempo va aumentando su velocidad hasta que llega, en este caso, después de que pasaron 5 segundos, a una velocidad de 10 segundos, perdón, de 10 metros por segundo.
Y entonces esta es la característica de este movimiento. Y acá entonces tendrá una velocidad diferente a la que tenía cuando empezó el movimiento, y por eso distinguimos esta velocidad como una velocidad final, porque es la que tiene el cuerpo al final de este movimiento. Y esta velocidad va a ser diferente a la inicial, porque a medida que va pasando el tiempo, esta velocidad va cambiando. En este caso, va incrementando. Y entonces, muchachos, si observo esta gráfica, estos valores y los grafico, los pongo en una gráfica, vamos a ver qué sucede. Voy para acá. De la forma similar a como lo hicimos en el caso anterior, vamos a graficar estos puntos en un sistema de referencia, es decir, en un plano cartesiano, y vamos a ver que si graficamos en este plano cartesiano el tiempo nuevamente en el eje X y ahora en el eje Y vamos a graficar las velocidades que está obteniendo conforme transcurre el tiempo. Entonces vamos a ver qué obtenemos. Aquí tengo velocidad en metros por segundo. Perdón, dejé de compartir en vez de recibir al compañero. Me regreso. Ya está. Era Gaitán aquí. Bien, y luego quedamos en que aquí estaba yo representando, perdón, los tiempos 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces voy a representar en esta gráfica cada uno de los puntos que corresponden a este esquema, los valores. Entonces para un segundo tengo una velocidad de 2 metros, entonces si grafico ese punto tendría que estar aquí. Para 2 segundos corresponde a una velocidad de 4 metros por segundo, y grafico este punto en este sistema de referencia. Entonces tendré aquí un segundo punto, y así sucesivamente. Para 3 segundos tengo 6 metros por segundo, y entonces grafico ese punto en este sistema de referencia. Para el cuarto punto corresponden 8 metros por segundo, y para el quinto punto corresponden 10 metros por segundo. Voy a prolongar estas líneas para encontrar ese punto. Bien, está aquí. Y entonces yo tengo ahí ya 5 puntos que corresponden a los diferentes estados de este cochecito que se está moviendo, y entonces puedo trazar una línea recta. Bueno, se supone que es una línea recta que pasa por todos esos puntos. Y nuevamente, como en el caso anterior, vamos a ver que yo puedo calcular la pendiente de esta línea recta, desde luego de la misma forma que calculo todas las pendientes. ¿Alguien se acuerda cómo calculamos la pendiente, muchachas? Muchachos, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Muy bien, gracias. Y2 menos Y1, es decir, las coordenadas en Y del punto 2 menos la coordenada en Y del punto 1, entre las coordenadas en X del punto 2 menos la coordenada en X del punto 1. Efectivamente, de esa forma calculamos la pendiente de cualquier recta, de cualquier recta que pase por 2 puntos. Hay otras formas de calcular pendientes, pues. Entonces, si calculo la pendiente, por ejemplo, para 2 puntos cualquiera de esta recta, por ejemplo, si tomo el primero y el último, entonces voy a ver que si hago eso, tengo que hacer la diferencia entre las coordenadas Y, que son 10 metros por segundo en este caso, 10 metros por segundo, que corresponde a Y2, menos 2 metros por segundo, que corresponde a Y1,
las coordenadas en Y de cada uno de estos puntos, sobre la coordenada en X de este. Bueno, aquí faltó decir que este es el tiempo y está medido en segundos. La coordenada en X de este primer punto, que es, digo, este segundo punto, que es 5 segundos, menos la coordenada en X, que es 1 segundo del primer punto, menos 1 segundo. Entonces, si hago esta operación, obtengo que me da 10 menos 2 me da 8 metros por segundo. Dividido entre 5 menos 1, 4 segundos. ¿Cuánto me da esa operación, muchachos? 8 entre 4 me da 2. ¿Qué unidades tiene esto? Metros. Metros. Chequenle bien. Por segundos. Hay que hacer un sándwich aquí. Metros por 1, metros. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado, así es. Metros sobre segundo cuadrado, muy bien. Entonces voy a hacer lo mismo para un segundo punto, muchachas. Voy a calcular, muchachos, perdón. Voy a calcular, por ejemplo, para este segundo punto y para este cuarto punto, voy a calcular nuevamente la pendiente de esta recta entre esos dos puntos. Entonces la pendiente va a ser igual ahora a la coordenada en Y del segundo punto de 8 metros por segundo. Menos la coordenada en Y del primer punto, que son 4 metros por segundo. Y entonces dividido entre la coordenada en X del primer punto, que son 4 segundos, menos la coordenada en X del segundo punto, perdón, del primer punto, que son 2 segundos. Y entonces si hago esta operación, observo que me da 8 menos 4, van a ser 4 metros por segundo, dividido entre 4 segundos menos 2 segundos, pues me da 2 segundos. Y entonces esto me da 4 entre 2, otra vez me da 2 metros por segundo cuadrado. Y entonces pregunto, muchachos, ¿qué pasa si tomo cualquiera otro par de puntos y hago este mismo cálculo de la pendiente? ¿Qué voy a obtener? ¿Nos tendría que dar otro valor diferente para que tuviera la variación? Tendría que dar otro valor diferente, pero con esos valores que tengo, si yo tomo cualquiera otro par de puntos y hago ese cálculo, lo que voy a obtener es este mismo valor, que acabamos de encontrar para estos dos casos. Entonces, lo que me dice eso es que este valor que voy a estar encontrando de la pendiente de esta recta va a ser constante. Pero además, este valor tiene otro significado. ¿A qué creen que se refiere? ¿A qué será este valor para este movimiento? ¿Alguien tiene una idea? Por las unidades que tiene, ¿qué cantidad física se trata? ¿Alguien se acuerda? Muchachos, piensen un segundo, me voy a desactivar tantito. Bien, ahora sí, muchachos, ¿alguna idea de qué es este valor que encontramos como pendiente de esta recta? Si no hay idea, también pueden decir no hay idea. ¿Puede ser la aceleración? Muy bien, efectivamente, esa es la aceleración. Esto que calculamos ahorita fue cómo va cambiando la velocidad conforme pasa el tiempo. Y eso es precisamente a lo que llamamos la aceleración. La aceleración que representamos con una letra A minúscula
de manera regular, lo representamos con una letra A minúscula. Y entonces precisamente esa es la aceleración. Y en este caso vemos que la aceleración, tomamos cualquiera de 2 puntos, siempre vamos a obtener el mismo valor. Entonces eso nos implica que la aceleración es una constante. Y eso es una característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. O la principal característica, que tiene una aceleración constante. Y eso implica que la velocidad va cambiando de manera constante, es decir, va teniendo incrementos de velocidad del mismo tamaño cada vez que pasa un mismo lapso de tiempo. Esa es la característica de este movimiento. Entonces, esto nada más era para llegar a esta conclusión de que aquí hay una aceleración, hay un cambio de velocidad conforme pasa el tiempo, y que esta aceleración es constante para este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es una característica que debemos tomar en cuenta, y también debemos tomar en cuenta que existe tanto una velocidad inicial y una velocidad final, es decir, ya no hay una velocidad constante, la velocidad está cambiando conforme transcurre el tiempo. En este caso está incrementándose, pero pudiera ser el caso que esté reduciéndose. Vamos a ver entonces un poquito esa teoría. Muchachos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer? No, maestro. No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces a la siguiente lámina. En la siguiente lámina ya tengo esta información que ustedes, hasta donde me acuerdo, en la sesión pasada se las... no se las mostré, bueno. Ok. Voy a hacer esto. Tengo esta lámina donde está ejemplificado el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí está la definición de ese movimiento. Y me dice esta lámina que cuando una partícula, o esa partícula es un punto o una cosa que con la que yo represento cualquier cuerpo, entonces me dice que cuando esa partícula varía su velocidad en magnitud, dirección o sentido, entonces su aceleración permanece constante. Esa es la característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y aquí tengo la definición de la aceleración precisamente. Me dice que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo, es decir, cómo varía la velocidad con respecto al tiempo. Y debemos recordar, muchachos, que toda variación que calculemos de cualquier cantidad física, toda variación que calculemos siempre va a ser la diferencia entre el estado final menos el estado inicial. En este caso, la variación de la velocidad va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, y la variación del tiempo pues va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, esta es la manera en cómo podemos determinar y está definida la aceleración. Ejemplos de estos movimientos rectilíneo uniforme puede ser cuando un cuerpo cae. Si nosotros dejamos un cuerpo caer, ahí se está realizando un movimiento rectilíneo uniforme. Se está moviendo en línea recta y además uniformemente se está acelerando. Bueno, tiene una aceleración constante, pero está cambiando su velocidad conforme pasa el tiempo. También, como ejemplo de este movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser el movimiento circular uniforme. Y para el caso de este término que se llama aceleración, que es la variación de la velocidad con respecto al tiempo, podemos decir que esta es una cantidad vectorial, igual que el desplazamiento, igual que la velocidad. La aceleración también es una cantidad vectorial, es decir, tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido, y resulta, me dice precisamente de dividir el vector velocidad entre el escalar del tiempo. De esa manera puedo determinar la aceleración. Lo que me dice esta parte es que la aceleración, lo voy a poner por aquí, la aceleración resulta de dividir la aceleración como vector, resulta de dividir el vector que es velocidad entre el escalar del tiempo. Si yo divido la velocidad entre el tiempo, entonces encuentro la aceleración. Y por otra parte me dice que también puedo encontrar la aceleración si realizo
la variación de la velocidad. Este triangulito significa siempre variación. Es una delta, una letra delta griega. Significa variación. Y si calculo la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo, entonces obtengo la aceleración. Esta variación significa restar el valor final. En este caso vamos a hablar de una velocidad final menos una velocidad inicial, que simbolizamos con una v subíndice 0, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Podría ser final con una f o simplemente una t, con eso me da la idea de que es el final. Únicamente vamos a caracterizar el inicial con ese subíndice 0. Y entonces, otra cosa que me dice de esta lámina es que la aceleración puede ser positiva, y es positiva cuando la velocidad va aumentando. Veíamos en el caso anterior que la velocidad va aumentando, entonces la aceleración es positiva. Pero esta aceleración también puede ser negativa cuando la velocidad va disminuyendo en lugar de aumentar. Entonces vamos a ver qué nos dice esta lámina con este ejemplo que tengo aquí. Tengo aquí un vehículo que está circulando en una vía primaria. No sé si comentamos, creo que sí comentamos en la sesión pasada. Muchachos, ¿cuánto es la velocidad permitida en la Ciudad de México en una vía primaria? ¿Se acuerdan? ¿Saben? De 60 o 50, creo. Muy bien, sí, es de 50, efectivamente, ¿no? De 60 sería bueno, pero es de 50 la que nos establecieron aquí en la Ciudad de México en vías primarias. En vías rápidas hasta 80 kilómetros, pero en vías primarias es 50. Entonces, resulta que este vehículo viene sobre una avenida principal, una vía primaria, a 72 kilómetros por hora, es decir, viene muy rápido, porque en la vía primaria debe de ir a 50. Y entonces está aquí el oficial con su cámara portátil de la fotomulta, y entonces él se da cuenta y reduce su velocidad aplicando los frenos hasta que pasa por la cámara del oficial a 45 kilómetros por hora. Y entonces aquí vemos que hay un cambio de su velocidad. Aquí tiene una velocidad inicial de 72 kilómetros por hora, y transcurrido un cierto tiempo, que en este caso son 5 segundos, llega a una velocidad final de 45 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué? Para poder pasar frente a esta cámara a una velocidad menor de 50 kilómetros por hora, para que no sea infraccionado. Entonces, para eso hace esta maniobra de reducir su velocidad. Entonces, vamos a ver que aquí, cuando se dio cuenta que estaba la cámara más adelante, pues aquí vamos a poner que aquí había un tiempo inicial, y cuando redujo su velocidad hasta aquí, de acá tenemos un tiempo final. Y entonces nosotros podemos determinar la aceleración que sufre este vehículo para pasar de esa velocidad de 72 kilómetros por hora a 45 kilómetros por hora, si hacemos precisamente la relación entre la variación de su velocidad con respecto a la variación del tiempo. Esto es, la variación de la velocidad es su velocidad final menos su velocidad inicial entre la variación del tiempo, es el tiempo final menos el tiempo inicial. Y entonces, si hacemos esta relación, podemos encontrar la aceleración de este cuerpo. Aquí tenemos un detalle: estas velocidades están expresadas nuevamente en kilómetros por hora. Para poder operar con este tiempo que está dado en segundos, necesitamos que estas velocidades estén expresadas en metros por segundo. Y entonces, antes de poder realizar este cálculo, necesito pasar a hacer la conversión de esas cantidades de 72 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Qué hago para hacer eso, muchachos? ¿Se acuerdan? 72 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Por qué multiplico? ¿Por qué factor? Por 1000. ¿Por 1000 qué? 1000 metros. 1000 metros, que es un kilómetro. Ajá, y luego con eso cambio los kilómetros a metros. Y luego, ¿por qué más?
tengo que pasar estas horas a segundos porque necesito metros por segundo, necesito segundos aquí abajo y necesito horas aquí arriba para poder eliminar estas horas. 3600, ¿no? Ahora ¿A dónde? sobre 3100 segundos. Una hora, ¿no? Una hora son 3600 segundos. Y con eso hago la conversión. Si hago eso, voy a ver que son 72 por 1000, 72.000 entre 3600. ¿Cuánto me da esto? 72.000 entre 3600, muchachos. 20. 20, gracias, metros por segundo. Estas horas se van a eliminar, estos kilómetros también, y me van a quedar las unidades metros por segundo. Entonces, cuando va a 72 kilómetros por hora, también puedo, su velocidad correspondiente en metros por segundo es de 20 metros por segundo. Y tengo que hacer lo mismo para la segunda velocidad de 45 kilómetros por hora, para poder operar y calcular esa aceleración. 45 kilómetros por hora en este caso, lo multiplico por los mismos factores para pasarlo a metros por segundo, es decir, por 1000 metros, porque eso es 1 kilómetro, y por una hora, que son 3600 segundos, y de esa manera transformo, hago la conversión de kilómetros por hora, metros por segundo. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 45 por 1000 entre 3600 son 45.000 entre 3600. 12.5. ¿Cuánto, perdón? 12.5. 12.5. Ujú. Bien, gracias. 12.5 metros por segundo. Ahora sí ya tengo mis velocidades en las unidades adecuadas. Ahora sí las puedo sustituir en esta ecuación para encontrar la aceleración, es decir, cuánto varía la velocidad con respecto a cuánto varía el tiempo en este movimiento. Entonces, la velocidad final fue de 45 kilómetros por hora, es decir, 12.5 metros. 12.5 metros por segundo, menos la velocidad inicial que tenía era de 20 metros por segundo. Y eso dividido entre la variación del tiempo. El tiempo aquí, el tiempo final es el que está en este punto, que transcurrieron los 5 segundos. Y el tiempo inicial, como aquí estamos considerando el análisis, el inicio del análisis del movimiento, pues aquí el tiempo es 0. Entonces, a 5 segundos le resto 0. Y esto me da que la aceleración la puedo encontrar si hago la relación entre 12.5 menos 20, me da menos 7.5, si no está mal mi cuenta, si me equivoco me dicen, menos 7.5 metros por segundo entre 5 menos 0, 5 segundos, y eso me da, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto es? Menos 7.5 entre 5. Menos 1.5. Menos 1.5, gracias. Hernández Jiménez, menos 1.5 metros, otra vez, metros por 1, metros, segundos por segundos, segundos cuadrados. Y entonces obtengo y veo que en este caso la aceleración es negativa. Y eso tiene sentido porque está reduciendo su velocidad de este vehículo y al final tiene una velocidad menor. Entonces es lo que me decía esta lámina, que esta aceleración es negativa cuando la velocidad disminuye. Entonces podemos ver que podemos tener una aceleración negativa y eso me implica que la velocidad está disminuyendo, se está haciendo más pequeña conforme pasa el tiempo. Y bueno, ya vimos cómo podemos calcular la velocidad, la aceleración en un movimiento de este tipo. Es importante nuevamente recalcar que en este movimiento tenemos aceleración, tenemos una velocidad inicial y tenemos una velocidad final. Y desde luego
hay un tiempo que transcurre en este movimiento. Entonces vamos a estar manejando todos esos parámetros y además uno adicional porque además en este lapso en que el vehículo cambia reduce su velocidad, pues también avanza a una cierta distancia o realiza un cierto desplazamiento. Entonces también tiene un desplazamiento en este lapso de tiempo en el cual sucede este cambio de velocidad y esta aceleración. Entonces, todos estos parámetros, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y aceleración, igual desplazamiento, todos estos son parámetros que entran en juego en este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya no es nada más distancia, tiempo, como en el caso anterior, distancia, tiempo y velocidad, sino aquí tenemos velocidades iniciales, finales, aceleración, desplazamiento y tiempo. Entonces todos ellos entran en juego y vamos a ver cómo están combinados, cómo se encuentran relacionados, muchachos. Por eso nos vamos a reconectar, muchachos, en 2 minutos para continuar con este tema y realizar algunos ejercicios al respecto. Los espero en 2 minutos, muchachos, por favor.